Hola, buenas noches, profesor. Junto a mi compañero José Alarcón y aquí hablando Stephanie Quesada, presentaremos la cátedra de cálculo integral. El ejercicio 1 nos pide calcular la antiderivada de f de x. En este caso sería x cuadrado partido en 1 menos x a la cuarta y al mismo tiempo tiene que satisfacer que f de 0 sea igual a 0. Primeramente es importante que digamos que la antiderivada es la relación inversa a la derivada. Por ende, lo que estamos buscando es la integral indefinida de f de x. Cuando el grado del numerador es menor estricto que el grado del denominador, debemos aplicar la técnica de fracciones parciales, que en el fondo es descomponer en una suma. Entonces, primeramente factorizamos el denominador, que es 1 menos x a la cuarta, lo que nos da como resultado tres factores: 1 menos x, 1 más x y 1 más x al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que proponer tres fracciones. Cada uno de los factores en el numerador se propondrán dependiendo del grado del denominador. En este caso, como el primero y el segundo son factores lineales, en el numerador se propone una constante. En el tercer caso, como el denominador es de segundo grado, se propone el numerador un polinomio de un grado menor, es decir, cx más d partido en 1 más x al cuadrado. La siguiente, por favor. Entonces, lo que haremos en este caso es determinar las constantes A, B, C y D. Perdón. Ahora lo que debemos hacer es sumar la ecuación, sacamos el mínimo común múltiplo, hacemos la ecuación según corresponde y vamos a obtener lo que aparece ahí. A y todo lo que dice igual a x al cuadrado. Así iremos encontrando las incógnitas ya dichas. La siguiente, por favor. Para esto iremos asignando valores a x. Asignamos a x igual a 1, eso nos dio que a g igual a un cuarto, luego que x menos 1 nos dio que b es igual a un cuarto. La siguiente, que x igual a 2 y que x igual a 3. Eso nos dio un sistema de ecuaciones para encontrar c y d. Gracias. Y ahí, ya como habíamos dicho, A y B nos dio un cuarto, en este caso C nos dio 0 y D nos da menos un medio. Reemplazamos en las fracciones parciales. La siguiente. Y ahí tenemos las integrales que tenemos que ir desarrollando. Hacemos integración por sustitución en este caso para poder determinar las integrales, pero hay dos de ellas que ya son conocidas. Por ejemplo, dx partido en 1 más x, ya sabemos que eso es logaritmo de ax más b, en este caso logaritmo de 1 más x, y que dx partido en 1 más x al cuadrado es el arco tangente de x. Esto nos da como resultado la siguiente, por favor. Menos un cuarto logaritmo de 1 menos x más un cuarto del logaritmo de 1 más x menos un medio al cotangente de x más c. Para obtener la c, demostramos que f de 0 igual a 0 y eso nos da que c es 0. En el ejercicio 2 nos pide encontrar el volumen del sólido generado al hacer girar la región delimitada por y igual a x igual a 0, y igual a 3 alrededor del x igual a 4. Perdón, me enredé un poquito. La gráfica es muy importante en este caso para que podamos determinar el volumen para esta área. Para poder comenzar a graficar, vemos los puntos de corte e intersección. En este caso, igualamos la región delimitada dada, donde nos dicen que el primer punto es x igual a 0, y como x igual a y, y al mismo tiempo nos dicen que y es igual a 3, podemos determinar que los puntos de corte son 0 y 3. Ahora que ya tenemos los puntos de intersección y la gráfica está, ok, podemos identificar qué tipo de volumen es el que se forma al hacer girar la región por la recta I4, donde se ve claramente que se forma un cono hueco. Al hacer girar entonces, iremos reproduciendo la figura y hacemos el giro al diferencial. Con esto podemos darnos cuenta que el método a utilizar, en este caso, se forma un anillo, o como lo habíamos visto en clases, el de arandelas. Y este método siempre se formará cuando el diferencial es perpendicular al eje de giro. Cuando es paralelo es el método de las capas, y también hubiésemos podido utilizar el de discos, pero en este caso la figura es hueca, por eso no podemos utilizar esa fórmula.
Entonces, la fórmula del volumen es igual a la integral de A a B de pi de radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado de x. La siguiente, por favor. Y entonces el cálculo de radios, ¿cómo lo sacamos? Como en este caso el eje de giro va encima del x, lo anteponemos y después le restamos la f de x. Eso es para la r mayor. Entonces en ese caso nos queda 4 menos x. Y en la R menor es lo mismo, como el eje de giro se antepone al g de x, se resta 4 menos 3 y nos da 1. La siguiente, por favor. Entonces, aplicando la fórmula de integración, vamos haciendo cada una de las funciones y eso nos da que el volumen es pi de la integral de 0 a 3 de x al cuadrado menos 8x más 15 en d de x. La siguiente, por favor. Esto lo separamos por la regla de suma y de resta y la integración, y al final nos da que el volumen es igual a pi por x3 partido en 3 menos 4x al cuadrado más 15x a evaluar en 0 y en 3. Y eso nos da como resultado que el volumen es 18 pi en unidades cúbicas. Y como último, la siguiente, podemos ver en esta linda imagen el cono hueco que se forma al girar en torno al I4. Qué hermoso. Bueno, para el ejercicio 3 tenemos que, mediante integración, determinar el área de la región plana encerrada entre la parábola f de x menos 2 al cuadrado más 1 y la recta g de x más 5. Primero debemos determinar, antes de graficar, el vértice de la parábola. Para aquello, el vértice es el punto donde la parábola se cruza con el eje de simetría. En nuestro caso, al resolver f de x, tenemos que nos da un resultado de x al cuadrado menos x menos 4x más 5. Ahí se puede determinar que x al cuadrado es positivo. Esto quiere decir que es el punto más bajo el vértice va a ser el punto más bajo de la parábola, para lo cual nos va a indicar, es como cóncavo. Con esto tenemos también que el vértice HK, que es en este caso 2.1, como se puede apreciar en la imagen, es positiva. La parábola se abre hacia arriba, como dije anteriormente. Entonces, posterior tenemos que dar los valores a x para poder determinar la parábola, y a la recta g de x le damos los valores de x para poder determinar la forma y cómo va a interactuar con la tabla de coordenadas. Para lo cual nos da un resultado, como se puede ver en la imagen, en la cual la recta está por sobre la parábola. Vamos a determinar los puntos de intersección, para lo cual igualamos las dos funciones, tanto f de x como g de x, que nos da un resultado de, para el punto 5 con la primera función 5.10, que es la intersección que se puede apreciar en la imagen, y con 0 nos da 5, 0,5. Por lo tanto tenemos y encontramos los puntos de intersección con el eje x e y. Esto nos va a permitir poder determinar el área, que es lo que nos están preguntando, mediante el método de integración definido. Este método nos permite identificar el área acotada en las intersecciones de la curva y una recta, en este caso, y para eso nos va a servir los puntos de intersección que antes mencionamos. La función, ¿cómo vamos a determinar esta área? El área se va a determinar con una integral definida de a b, de la función que está por sobre, en este caso g de x menos f de x, que es la función que está por debajo. Esto nos permitirá tener el área en unidades cuadradas. Aplicando la regla de integración, x más 5 menos la función f de x al cuadrado menos 4x más 4 más 1, nos da un resultado final que el área va a ser igual a la integral entre 0 y 5 de 5x menos x cuadrado diferencial de x. Aplicamos la integral, que en este caso es una integral sencilla, por lo cual nos da 5x al cuadrado partido por 2 menos x cubo partido por 3. Esta función la vamos a evaluar entre 0 y 5, para la cual
vamos a restar primeramente, vamos a evaluar en 5 y luego restarla en cero. El resultado final va a ser 125 partido por 2 menos 125 partido por 3, lo que nos da un resultado final del área de 125 sextos unidades cuadradas. Esto se puede resumir en que el área vale 20,84 unidades cuadradas. Así es como se pudo determinar en este caso el, el área. Para el ejercicio 4, nos piden aplicar la sustitución trigonométrica adecuada para calcular la integral de 1 partido por x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 25. Necesitamos saber para esto que necesitamos una sustitución trigonométrica de la forma b al cuadrado más a cuadrado. Para esto, vamos a aplicar el b cuadrado igual a x cuadrado. Para reemplazarlo nos quedaría que b es igual a x. A cuadrado va a ser igual a 25, para lo cual a va a quedar en 5, aplicando la transformación. Reemplazando esta función, quedaría x sería igual a b igual a, que es 5 por la tangente del ángulo. Al derivar nos va a quedar la derivada 5 secante al cuadrado del ángulo delta del ángulo, o sea, de la diferencial del ángulo. Lo sustituimos en la integral original y nos quedaría la que se está mostrando a continuación. Vamos a resolver esta integral, para lo cual finalmente vamos aplicando las leyes de integración, vamos a dejar el 5 afuera, nos quedaría 1 acá afuera. Vamos a llegar a esta forma, que es lo que nos interesa, para poder aplicar la integral trigonométrica, para lo cual sabemos que tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado, para lo cual cuando factorizamos la raíz cuadrada nos quedaría 25 por la tangente del ángulo más 1, que al final quedaría 25 por secante al cuadrado, que eso es lo que nos interesa a nosotros. Al final, aplicando, factorizando y simplificando, nos quedaría 1 a un quinto de la integral de secante partido por tangente. Sabemos que secante es igual a 1 partido por coseno y tangente es igual a seno partido por coseno, lo cual lo vamos a aplicar en la integral. Finalmente nos quedaría, al aplicar esto, nos quedaría de la forma siguiente. Al simplificar, quedaría que la integral es 1 partido por seno del ángulo. La integral de esto es igual a la cosecante, y la cosecante va a ser esto, finalmente. Y quedaría este el resultado. Lo importante del logaritmo natural de la cosecante del ángulo menos la cotangente del ángulo va a ser que tenemos que regresar a la variable original x. ¿Esto para qué? No podemos tener ángulo, tenemos que regresar a la variable original aplicando el triángulo rectángulo, para lo cual tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente y la hipotenusa, que va a ser reemplazada en el siguiente. Al aplicar al aplicar Pitágoras, tenemos que la cotangente es igual al cateto adyacente partido por el cateto opuesto, y la cosecante va a ser la hipotenusa partida por el cateto opuesto. Al reemplazar, nos quedaría finalmente el resultado de la sustitución, y quedaría lo que estamos mostrando acá en pantalla, que es la cosecante es igual a la hipotenusa partida por el cateto opuesto, menos el cateto adyacente partido por el cateto opuesto. Ese resultado más la constante de integración. Esto es lo importante. Este es el resultado final de la integral que teníamos originalmente. Eso ha sido nuestra presentación, profesor. Muy buenas tardes.